¿Cómo están? ¿Bien? Hoy vamos a ver un tema un poquito diferente, así que lo invito a que me acompañe a orar y pongamos esta enseñanza en manos del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Danos de tu Espíritu Santo, Señor, danos la gracia para recibir tu palabra y para atesorarla, Señor, como algo importante para nuestra vida. Nos dejamos en tus manos en este servicio, en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver un tema que es nuestra enseñanza número 39, nuestra serie en Palabras de Jesús. Y el tema se llama o se titula La promesa de su segunda venida. Busque por favor el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 35 y hoy voy a tocar muchos versículos. Si los busca rápidamente, qué bueno, y si tiene la oportunidad de apuntarlos mejor, puede darle una estudiada en su casa. Pero vayamos a Lucas capítulo 12 versículo 35 y aquí hay un evento. Este evento es posterior a que Jesús hace una invitación adicional a sus detractores. Es decir, invitó a los escribas y a los fariseos a que se arrepintieran, a esos hombres que se arremolinaban a su alrededor. Jesús extendió su misericordia, los exhortó, los animó a que lo siguieran, a que reconocieran que eran pecadores, pero ellos no quisieron. Por lo tanto, Jesús se vuelve a sus discípulos y empieza a hablarles a ellos. Mire, versículo 35 de Lucas 12, Jesús les dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Lo leyeron conmigo? ¿Sí? Bien. Jesús de manera categórica dice que regresará. Y esto a cada cristiano en el mundo nos debe de llenar de alegría, porque esta es una promesa hecha por el mismo Señor. Mire, a estas alturas del ministerio de Jesús, los discípulos ya lo identificaban como el Hijo del Hombre. En alguna ocasión ya lo estudiamos. Ellos conocían bien esta expresión que alude al Mesías prometido. Por lo tanto, los discípulos entendían claramente que cuando Jesús decía el Hijo del Hombre se estaba refiriendo a él mismo como el Mesías. Sin embargo, después de estas palabras, los discípulos se preguntaban: ¿qué es esto que nos dice Jesús? ¿Es una alegoría? ¿Es una parábola? ¿Qué nos quiere mostrar? ¿A dónde se irá? ¿De qué habla? ¿Por qué dice que regresará sin avisar? Mire, esto era extraño para los discípulos porque lo que ellos acababan de escuchar no era claro. Tal vez lo es para nosotros, pero en ese momento Jesús no los había dejado. ¿Están de acuerdo? No había muerto, no había resucitado. Entonces para ellos parecía no tener mucho sentido. Sin embargo, estas palabras que Jesús les está dando eran una preparación de aquello que vendría. Por lo tanto, son útiles para todos los creyentes de todas las épocas. Y el día de hoy, mis hermanos, de manera breve, vamos a tocar este tema fundamental. Es un tema que no se toca mucho, pero es sustento de nuestra fe en Cristo. Hoy hablaremos un poco sobre la segunda venida de Jesús, porque nuestro Señor prometió que regresará. Y yo espero, mi hermano, que esta enseñanza nos edifique, pero también que nos sirva para fortalecer nuestra fe, para que realmente estemos firmes en la roca. Y antes de continuar, voy a hacerle dos preguntas. Mis hermanos, de verdad, ¿creen ustedes que Jesús vendrá nuevamente? ¿Sí lo creen? ¿O más o menos? Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Y está preparado? Mire, la palabra de Dios nos muestra que Jesús regresará nuevamente y cuando esto suceda, se llevará a su pueblo. Y este evento, mis hermanos, será el punto final de la historia de la humanidad. Es decir, terminará el mundo como usted y yo lo conocemos, porque Jesús
vendrá a establecer su reino, castigará al malvado y todo, absolutamente todo cambiará. Mire, qué tan trascendente será ese día que será todo nuevo. Dentro de la fe cristiana, la segunda venida de Jesús es fundamental, y esto es algo que en general, al menos de manera general, debemos de entender y además de creer, porque en la Biblia existen muchas referencias de su segunda venida, y podemos pasar semanas estudiando el tema, pero el día de hoy solamente vamos a tocar algunas referencias para afianzarnos en esta verdad. Así que lo invito a que busque por favor Hechos capítulo 1 versículo 11. Para este momento de la historia bíblica, el contexto es que Jesús ya había muerto, Jesús ya había resucitado, Jesús estuvo varios días con sus discípulos, pero aquí hay un evento importante que está narrado en este verso. Este es el momento de la ascensión de Jesús a las nubes en el cielo. En ese momento los discípulos están observando, viendo cómo Jesús se eleva, y yo me imagino que esto era algo extraordinario. Y entonces dos ángeles dicen, Hechos 1:11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y miren las palabras, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces Él regresará de manera descendente. Mis hermanos, el Señor va a regresar de la misma forma que se fue, entre las nubes del cielo. Quiero que recuerden esa parte. Y su retorno, su segunda venida, también lo encontramos descrito en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Pero la parte importante en la que usted y yo debemos de enfocarnos es que esta promesa fue hecha por parte de Dios el Padre, y Él no miente, Él es fiel, Él es verdadero. Por lo tanto, a su tiempo Él cumplirá la promesa de que Jesús regresará. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, este evento del regreso del Hijo del Hombre ya estaba profetizado. Ahora acompáñeme por favor a Daniel capítulo 7, versículo 13. Dice Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y a él le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mire, yo me pongo hasta chinito. Esta es una hermosa profecía de que Jesús regresará entre las nubes del cielo. Esto lo dijo el Padre, pero por otro lado, Jesús mismo continuamente hablaba de su regreso. Él hablaba de su segunda venida. Este era un tema común en su ministerio, era algo que comúnmente le estaba diciendo. Mire, vamos a encontrar algunas afirmaciones hechas por Jesús sobre este tema. Ahora acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30. Mire lo que dijo Jesús, estas son sus palabras. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, se está refiriendo a él mismo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Para el que ya sabe un poquito de esto, está hablando del arrebatamiento. Y en el Evangelio de Marcos, Jesús también hace otra referencia. En Marcos capítulo 13, versículo 26 dice, también Jesús, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Pero no solo ahí, lo mismo sucede en el Evangelio de Juan. Aquí encontramos más referencias de su regreso. Pero mire, estos versículos están hermosos. Juan 14:1, por favor. Dice nuestro Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire, aquí está la referencia de su ascensión al cielo. Voy a preparar lugar para vosotros. Versículo 3 de Juan 14. Y si me fuera y preparar el lugar, subraye lo que sigue, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué tal las palabras de Jesús? Son una afirmación de que Él regresará. Ahora, todos sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita por inspiración del Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo? Fue guiada por el Espíritu Santo de verdad. Muy bien. Vayamos a la carta a los Filipenses, donde Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente. Esto es referente a la segunda venida del Señor. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea que usted tiene doble ciudadanía. Es mexicano y tiene la ciudadanía eterna, ¿verdad? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde lo esperamos? Que venga de los cielos. Y en la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo también dijo, primera carta a los tesalonicenses 4:18, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pablo estaba esperando que el Señor se lo llevara en ese momento. Él anhelaba eso. Esa es la actitud de todo cristiano. Ahora vayamos a Santiago, quien también animó a los hermanos a que estuvieran firmes y les hizo una invitación a que además fueran pacientes. Mire, Santiago 5:8, por favor. Dice, tened también vosotros paciencia, no se desesperen, y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Así que mis hermanos, como podemos ver, como podemos observar, la segunda venida de Jesús se encuentra por toda la Biblia, podemos encontrar muchísimas más referencias. Este es un hecho que se llevará a cabo tarde o temprano, porque mire, Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio de que esto sucederá. Entonces la afirmación es contundente, pero tal vez muchos digan, pero como que ya se tardó demasiado, ¿no? Si Pablo lo estaba esperando, ya pasaron 2000 años, ¿como para cuándo regresará? Bueno, pues de alguna forma los discípulos le hicieron esa misma pregunta a Jesús. Y Jesús mismo nos da una idea del tiempo de su retorno. Ahora acompáñeme a Mateo, capítulo 24, versículo 36. Dice, pero el día y la hora, dice Jesús, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cuándo regresará el Señor? En los días en que la maldad aumente. En los días en que los hombres desprecien los principios morales de Dios. Ese será el tiempo en que el Señor regresará. Y por lo que se ve, cada vez estamos más cerca. La segunda venida de Jesús es una esperanza, fíjese lo que le voy a decir, es una esperanza para todos los creyentes, es algo que anhelamos los hijos de Dios, porque para nosotros el regreso de nuestro Señor Jesucristo es la culminación de todo aquello que hemos creído, mis hermanos. ¿Sí se da cuenta? Es la culminación. En Tito 2:13 dice que los cristianos estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estas son unas bendiciones, la esperanza que todos tenemos como cristianos, los que aguardamos su venida. Yo creo que para aquel cristiano verdadero, su regreso será lo máximo. Pero ¿sabe? Este maravilloso evento que será para los seguidores de Jesús, para los cristianos, no será agradable para los incrédulos. Porque su venida, para los incrédulos, es el inicio del juicio. Es el día en que Jesús vendrá como juez castigador. Y ahí a muchas personas ya no les gustó. Mire, acompáñeme a segunda carta a los tesalonicenses. Y yo se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice: El Señor Jesús vendrá del cielo con fuego ardiente,
para castigar a todos los que no reconocen a Dios ni aceptan las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. El castigo para ellos será una destrucción que durará para siempre. No disfrutarán de la presencia del Señor ni de su gran poder. Esto sucederá el día en que el Señor regrese para recibir la honra de su pueblo santo y la admiración de todos aquellos que creyeron en Él. Estas son unas palabras fuertes, son unas declaraciones que a la gran mayoría le desagradan porque hablan de justicia, de juicio, de castigo. Y todo aquel que no cree dice, eso no es para mí. Pero en fin, aunque hay mucha más información y podemos profundizar mucho en el tema, yo creo que con estos versículos ya hemos visto suficiente, ¿no? Para saber que es contundente el hecho de que nuestro Señor Jesucristo regresará. ¿Está de acuerdo? Muy bien. ¿Cuándo se va a dar? Mire, no lo sé. No se preocupe, seamos pacientes, porque puede darse hoy, mañana, en un mes, en años, pero de que llegará, llegará. Y es aquí, mis hermanos, en este punto donde retomamos las palabras de Jesús en nuestro libro de estudio. Vamos a regresar a Lucas, váyalo buscando por favor. Porque estas palabras son una exhortación a estar listos para su regreso. Esta es la cuestión práctica para usted y para mí, para todos los cristianos. Esto es lo que tenemos que hacer mientras esperamos el regreso de nuestro Señor. Y le voy a decir que voy a tomar los versículos en una forma desordenada. De ninguna manera lo voy a sacar de contexto, quiero que usted ponga mucha atención, pero nos dará una mayor comprensión de lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir. Mire, regrese por favor a Lucas, capítulo 12, versículo 40. ¿Ya lo tiene? Dice, vosotros pues, es decir, que Jesús nos está hablando a todos los discípulos. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Bueno, usted y yo ya tenemos la promesa. Él nos ha dicho que vendrá. Nos debe de llenar de gozo esa promesa, o de temor, según lo vea. Pero la pregunta es, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Usted sabe cómo prepararse para la segunda venida del Señor? ¿Qué hacemos para estar listos para el día de su retorno? ¿O qué hacemos para estar listos si Él nos llama antes a su presencia? En otras palabras, si se muere o me muero. ¿Qué hacemos? Para entenderlo, Jesús nuevamente utiliza una alegoría. Ahora vaya al versículo 39 de Lucas 12. Mire, voy a la inversa. Dice, pero sabed esto, ponga mucha atención, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, no dejaría robar su casa. Ahora yo le pregunto, por lo general las personas cuidamos de nuestras posesiones, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Cuidamos nuestros recursos y a nadie nos gusta que alguien llegue y nos quite lo que nos pertenece, ¿verdad que no? Ahora, ¿cuál es la especialidad de los ladrones? Robar, ¿verdad? Estar observando el mejor tiempo para ellos. Son pacientes y cuando algo está desprotegido, entonces suben por las paredes o abren las cerraduras. Y si alguno de nosotros supiera el día que ese ladrón va a entrar a nuestra casa, si supiéramos el día y la hora, pues no nos preocuparíamos por el ladrón. Simplemente estaríamos esperando que llegara ese momento y entonces ahí estaríamos con la policía y con armas y con lo que usted quiera para detener al ladrón. Pero ¿verdad que eso no se puede hacer? Entonces, por lo tanto, para evitar ser robados, nos preparamos para cuando eso pueda suceder. Y la forma de prepararnos de un ladrón es poniendo dobles o triples cerraduras en la casa, protecciones en las ventanas, vidrios en las paredes, perros bravos en los patios, alarmas, cámaras, sensores de movimiento, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Ahora, el elemento sorpresa, la llegada clandestina de un ladrón, encaja perfectamente en lo que Jesús quiere transmitir, porque esa es la forma en la que el Señor vendrá. Es decir, no nos daremos ni por enterados, será así algo súbito, pero tenemos que estar preparados. Pero nuevamente la pregunta es, ¿cómo nos preparamos? Para que nos roben nuestra casa, para que no nos roben nuestra casa, nos preparamos con seguridad, ¿no? Ahora, ¿cómo nos preparamos para cuando el Señor llegue? Mire, la respuesta la encontramos
en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Dice lo siguiente, ponga mucha atención en las palabras. Dice, acuérdate, pues de lo que has recibido y oído. ¿Quién ha recibido y oído el Evangelio? Entonces, acuérdense. Y luego dice, y guárdalo. Y una más, y arrepiéntete. Porque si no velas, es decir, si no te preparas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mis hermanos, esta es la forma de prepararnos, guardando la palabra que nos ha sido dada, obedeciendo sus mandatos, como alegoría, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Siguiendo los caminos del Señor, arrepintiéndonos constantemente de nuestros pecados, creyendo en Jesús. Esa es la forma de prepararnos día tras día. Esto es lo que tenemos que hacer, pero de una manera constante. Usted y yo lo tenemos que convertir en algo cotidiano, en parte de nuestra vida. Ahora yo le pregunto, ¿quién de ustedes peca? ¿Y por qué pecan si ya se arrepintieron? A ver. Porque es parte todavía de nuestra naturaleza. Pero entonces nos acercamos al Señor continuamente para que nos limpie los pies. ¿Están de acuerdo? Entonces tenemos que hacerlo como un hábito, cada día. Miren, mis hermanos, hay muchas cosas de las que nos damos cuenta que pecamos. Pero hay tantas cosas que ni nos enteramos, y aún de esas tenemos que pedirle perdón al Señor. Y para lograrlo, mientras regresa el Señor o nos lleva a su presencia, el mismo Jesús nos dice cómo hacerlo. Ahora vaya a Lucas capítulo 12, versículo 35. Dice el Señor, mientras regreso, ustedes, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. La expresión ceñidos vuestros lomos, mire, es una alegoría de estar siempre listos. ¿Quién está siempre listo para todo? Nadie, ¿verdad? Y menos a las 6 de la mañana. En la época de Jesús se utilizaban unas túnicas muy largas, las cuales no eran muy cómodas para moverse rápidamente. Por lo tanto, cuando alguien quería desplazarse de manera más rápida, o para trabajar, pelear o correr, lo que hacían es que las túnicas las doblaban y las metían en el cinturón. Y después lo apretaban para que no se zafara. Y esta era la manera común que ellos utilizaban para prepararse para un evento que requería un especial cuidado o una especial atención, o incluso para la salida apresurada. Entonces, cuando alguien decía, cíñete los lomos, es porque se tenían que poner dispuestos, listos. En realidad, el Señor nos está diciendo, estén preparados cada día, no caigamos, hermanos, en pereza espiritual, porque voy a regresar, dice el Señor. Y en la segunda parte del verso 35, Jesús dijo, y estén vuestras lámparas encendidas. ¿Cuál es su lámpara, mi hermano? Mire, todos sabemos que la principal función de una lámpara es proveer luz. Pero la luz también es una representación del conocimiento. Por lo tanto, después de esta advertencia, a que cada uno de nosotros estemos vigilantes, debemos de asegurarnos también que nuestra lámpara del conocimiento se mantenga encendida. Es decir, que cada día que pasa, usted y yo la alimentemos con el aceite de la comunión, con la llama de la palabra de Dios. Y aquí es donde el Señor nos exhorta a perseverar en el estudio y en el conocimiento de Dios. Es decir, que cada día tengamos un tiempo, apartemos un tiempo para orar, para estar en comunión con Él, para estudiar su palabra. Y mire, no le pido que sean las horas, usted determine cuánto. Porque en realidad estas palabras son un llamado a estar con Él, a mantener nuestra lámpara encendida. Esto nos evitará caer en la oscuridad espiritual. Pero ¿qué más nos dice Jesús para estar preparados? Acompáñenme al verso 36 de Lucas 12. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue llame, le abran enseguida. Mire, este ejemplo es una comparación y nos habla de un hombre que tenía siervos en su casa y fue invitado a unas bodas. Las bodas en aquellos tiempos podían durar hasta 7 días. Estaba suave, ¿no? 7 días. Aquí luego nada más se come el pastel y va para afuera. Pero allá podían estar desde el día 1 hasta el día 7, el tiempo que usted quisiera. Pero el dueño de la casa podía regresarse al día que a él se le ocurriera. Por lo tanto, los siervos deberían de estar atentos, vigilando el momento en que el Señor regrese para abrirle la puerta al instante.
porque de ninguna manera lo podían hacer esperar. Y para aquellos que esperaban, obtenían recompensa. Busque el verso 37, de Lucas 12. Dice Jesús: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Observe esas palabras. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Miren, mis hermanos, estas palabras de verdad que son de consuelo. Todos aquellos que estamos preparándonos para la venida del Señor seremos bienaventurados. Si usted se está preparando, es bienaventurado. Somos profundamente dichosos porque a la hora que Él venga, nos va a encontrar velando, es decir, preparados para su regreso. ¿Cómo? Gracias a que nos hemos arrepentido, gracias a que hemos creído en Él, porque vivimos guardando su palabra y obedeciendo sus mandamientos. Pero lo más sorprendente de todo es que cuando Él regrese, va a haber un intercambio de papeles. No sé si lo observó. Mire, regresa al verso 37. Mire lo que dice Jesús. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El Señor estará complacido con aquellos que estuvieron preparados para su regreso. Él mismo los invitará a la mesa, los sentará y Él les servirá. Y esto Jesús dio ejemplo antes de su partida. ¿Recuerdan lo que hizo por sus amados discípulos? Cuando se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se lo ciñó. ¿Se recuerdan eso? Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavarle a los discípulos los pies. Les enjuagó con una toalla sus pies sucios. Miren, mis hermanos, el Señor de señores, el Rey de reyes, está dando ejemplo de servicio. Está dando ejemplo de atención y de cuidado. Él mismo nos servirá. Eso es lo que dice su palabra. Yo lo creo. Pero mire, después de estas palabras, los discípulos estaban atónitos. O sea, ¿tú, Señor, nos vas a servir? Y Pedro, que comúnmente era el portavoz, preguntó. Ahora acompáñenme al verso 41 de Lucas 12. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros? Porque recuerden que se estaba dirigiendo a los discípulos. ¿O también a todos? Porque alrededor había una gran multitud. Pero Jesús no le contestó a Pedro de una manera directa. No le contestó de manera directa porque era necesario que estas palabras la escucharan tanto los discípulos como los incrédulos que estaban a su alrededor. Porque los fariseos y los escribas pensaban, fíjese lo que le voy a decir, los escribas y fariseos pensaban, según su perspectiva, que ellos servían a Dios, que ellos eran siervos de Dios. Por lo tanto, estos hombres también necesitaban escuchar. Y quiero que observe algo, aún ante las duras palabras, la misericordia de Jesús está presente. Siempre, aún en las duras palabras, hay un llamado al arrepentimiento. Mire, lea conmigo Lucas capítulo 12, 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. En estos versículos podemos encontrar que Jesús hace referencia a un siervo fiel. Como ya vimos, este siervo fiel representa a los verdaderos creyentes, aquellos que administran bien las riquezas espirituales, también los recursos económicos que Dios ha puesto bajo su cuidado y que están listos para el regreso del Señor. Y hasta aquí vamos bien. Pero aquí viene el contraste. Ahora vaya al versículo 45 de Lucas 12. ¿Qué dice? Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Esto está tremendo. Mire, recuerde que estas palabras eran para todos, para los escribas y fariseos, para los discípulos y para todos los que estuvieran cercas, para usted y para mí. El Señor nos ha dado recursos, tanto económicos como espirituales, pero algunos de nosotros, en lugar de administrarlos de manera apropiada, hacemos abusos de los mismos. Y a veces nos comportamos como siervos infieles
de lo cual nos aprovechamos y sacamos ventaja de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y el siervo infiel se olvida que el Señor regresará o que se lo llevará en cualquier momento. Así es, mis hermanos, muchas veces vivimos como incrédulos. Olvidamos que la promesa del Señor está cerca. Pasamos los días pensando que podemos hacer las cosas como nos dé nuestra regalada gana, sin considerarlo. Con la ilusión, con la creencia de que tenemos mucho tiempo para disfrutar del pecado y que tal vez podamos corregir un instante antes de partir. Mire, yo conozco personas que tienen esta actitud de decir, mira, a mí déjame pecar, a mí déjame hacer lo que quiera y cuando me vaya a morir, en ese momento me arrepiento. Como si el Señor te avisara, tienes 30 segundos. Pero así piensa el hombre. Por lo tanto, el Señor nos exhorta a no vivir así, que pensar de esta forma es tonto e insensato. Porque cuando esto suceda, versículo 46 de Lucas 12 dice que vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe y le castigará, nuevamente las palabras de castigo, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Jesús hablando de castigo. Estas palabras ya no son agradables, pero ahí está escrito en la palabra de Dios. Y este duro castigo es pasar la eternidad en el infierno, donde habrá dolor eterno. Y este lugar, mis hermanos, es para todos los incrédulos, pero también es para aquellos que conocen la palabra de Dios, como los escribas y fariseos, y también incluso aquellos que van a las iglesias y sirven en ellos, pero que su corazón no ha sido transformado. Y estar en esta situación, mis hermanos, es una situación muy peligrosa. Versículo 47 de Lucas 12. Y aquel siervo, que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Y en esta parte yo le pregunto a mis hermanos, ¿nos ha dado mucho el Señor? Miren, no nos vayamos lejos, ¿nos ha dado su palabra? ¿Sí o no? Pues no podemos hacernos para ningún lado, más se nos va a demandar. Jesús les dice, ustedes conocen la Escritura, pero no son capaces de reconocer la verdad aunque la tengan enfrente, por lo tanto su castigo será mayor. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque podemos estar en la misma situación que esos hombres que conociendo su palabra no hacían caso. Y tal vez consideremos que podemos darnos tiempos libres, permisos para pecar, para hacer lo que bien nos plazca. Tengamos cuidado, pues la venida del Señor puede ser en cualquier momento. Estemos vigilantes, preparados para su regreso. Es mejor que tengamos siempre muy presente la invitación por parte del Señor, la invitación que el Señor hace siempre a todos, una invitación que es para toda la humanidad, incluidos para nosotros como cristianos. La invitación que con amor nos hace cada día a que corrijamos nuestra vida. Dice el Señor que he aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de la salvación. Arrepentíos, creed en el Evangelio y permanecer en él. Así que aceptemos cada día el regalo que Él nos da. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Muchas veces, Señor, no nos gusta escuchar que tú vendrás como juez un día, Señor, a castigar al malvado y que pondrás justicia, Señor, que pondrás tu voluntad aquí en la tierra, Señor, y que no pasarás por alto, Señor, lo que hayamos hecho, lo que hayamos dejado de hacer, Señor. Que tenemos que estar preparados creyendo en ti como Señor y Salvador, porque si no hacemos eso, Señor, no tendremos la oportunidad de poder disfrutar contigo la comunión en el cielo, estar a tu lado, viviendo una vida eterna, Señor. Perdónanos porque a veces somos, pues por así decirlo, Señor, muy flojos espirituales. No nos preparamos, no estudiamos de tu palabra, no guardamos tus mandamientos, Señor.
Y a veces solamente venimos a la iglesia a aprender un poco, Señor. Pero tú no nos estás pidiendo eso. Tú nos estás pidiendo que vivamos una vida íntegra en todo momento, que tengamos comunión contigo y que aunque sabemos que cometemos errores, Señor, que no lo hagamos de una manera deliberada. Que tú eres fiel y justo y nos vas a limpiar de nuestros pecados, Señor, si confiamos en ti. Perdónanos, Señor, si hemos estado abusando de la gracia que tú nos das. Queremos prepararnos, Señor, para si tú regresas hoy o nos llevas a tu presencia, Señor, podamos estar delante de ti. Sabemos que no es por obra, Señor, pero sí sabemos que tú quieres que nos preparemos cada momento. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho. Y yo te ruego por la vida de mis hermanos, yo te ruego por la vida de nuestros pastores y por todos los que nos decimos cristianos, Señor, que en todo momento podamos darte a ti la gloria y la honra, Señor. Nos dejamos en tus manos agradecidos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.